Ya quedó listo. Muy bien, pues entonces vamos a comenzar con el tema. Y el día de hoy vamos a dar una breve introducción a los datos masivos, también conocidos como Big Data. ¿Qué vamos a tocar en esta presentación? Bueno, pues vamos a ver conceptos básicos que hay que conocer a propósito del Big Data, las 3 Bs, las 5 Bs, que es una variante de las 3 Bs, y fuentes de datos. Muy bien. Entonces, de manera general, vamos a responder a la pregunta de ¿qué son los datos masivos? Los datos masivos, como ya lo comentaba hace un momento, también conocidos como Big Data, son un conjunto de datos exageradamente grandes. Estamos hablando de un conjunto de datos de gigabytes hacia arriba, es decir, estamos hablando de gigabytes, de terabytes, de petabytes, de exabytes, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y la peculiaridad que tienen estos datos masivos es que están constituidos por diferentes tipos de datos. Es decir, podemos encontrar datos estructurados, es decir, por ejemplo, bases de datos en formatos SQL, como nosotros ya los conocemos, o también datos semiestructurados, como puede ser, por ejemplo, almacenes de documentos, o definitivamente también podemos encontrar dentro de los datos masivos, datos no estructurados, como por ejemplo, ¿qué cosa? Pues repositorios de archivos de diferentes formatos, que pueden ser video, que pueden ser de audio, que pueden ser documentos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a encontrar una gran variedad de información que componen lo que nosotros conocemos como el Big Data o los datos masivos. Y definitivamente, pues en los últimos años hemos presenciado el boom y el crecimiento de esta información que está dispersa a lo largo de la nube, de la web y de diferentes dispositivos que se encargan de la recopilación de los mismos. Para lo cual, evidentemente, requerimos herramientas un tanto cuanto especializadas, ¿vale? Que nos permitan llevar a cabo el análisis y tratamiento de los mismos, ¿ok? Y que obviamente, pues ese es el objetivo primordial de nuestra materia. ¿De qué manera ha crecido el Big Data o los datos masivos en los últimos años? Bueno, pues se estima que a partir de los primeros pictogramas, que es la imagen que vemos en la parte izquierda, o las primeras pinturas rupestres, se empezó a llevar un registro del conocimiento que pasaría de una generación a otra y así sucesivamente. Bueno, pues a partir de ese momento al día de hoy, se considera que toda esa información se ha ido almacenando, ¿sale? Al inicio, pues, como ustedes bien saben, pues los únicos medios que tenían nuestros primeros antepasados, pues eran elementos de la naturaleza, ¿no? Y a través de la elaboración o de la representación de imágenes o de actividades de la vida cotidiana, perdón, como puede ser la caza, la pesca o incluso las mismas guerras. Bueno, pues había algunas personas que se dedicaban a plasmar estas imágenes, estas ideas, pues en elementos como pueden ser piedra, ¿sale? O incluso en pieles, y más adelante pues se encontró, ¿no? Papel que ya se elaboraba, madera, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues de ese momento hasta hoy en día, si consideramos que toda esa información la podemos tasar en una unidad de medida como es el bit, perdón, podemos considerar que desde ese momento hasta el año 2003 teníamos generados o almacenados 5 exabytes de información, ¿sale? Es decir, en 5 exabytes, perdón,
tenemos almacenado todo el conocimiento que ha generado la humanidad desde ese momento inicial donde alguien pintó algo en un muro hasta ese año, ¿ok? Exabytes es una unidad de medida, sale de 10 a la 19 bytes, ¿sale? Entonces estamos hablando de una cantidad descomunal de información que tenemos almacenada. Hasta el año 2017 esta información pues había crecido casi exponencialmente. Observen cómo en 4 años tan solo, del 2003 al 2007, esa cantidad había crecido enormemente, pasando de 5 exabytes a 218 exabytes de información. Y del año 2007 al 2011 pasamos de 218 exabytes a 1800 exabytes. Entonces, como ustedes pueden ver, el comportamiento en cuanto a la generación de conocimiento que se ha llevado en los últimos años, pues ha crecido de manera casi exponencial, es decir, vemos casi una línea ascendente, y esa seguramente ha sido la tendencia en los recientes años. ¿De qué manera entonces crecen los datos masivos? Bueno, pues según la consultora Domo, que es lo que estamos viendo en pantalla, el crecimiento de los datos masivos ha incrementado en los últimos años por la gran interacción que tienen los usuarios de los diferentes dispositivos de cómputo, ¿ok? Y por ejemplo, ahí vemos algunas interacciones que resaltan a la vista, donde 4.300 millones de usuarios mostraron el siguiente comportamiento, ¿vale? Se visualizaron casi 100,000 horas de videos en plataformas de streaming como Netflix, ¿sale? Observamos casi a poquito arriba de 4 millones de videos observados en YouTube, ¿vale? Se generaron casi 500,000 de tweets. Estamos hablando de un solo año, y ese año fue 2019, que es lo que tiene hasta el momento nuestra diapositiva. Se realizaron 176,000 y fracción de llamadas por Skype. Imaginémonos, dada la situación actual, en el último año y medio, donde ha imperado la pandemia, evidentemente el número de plataformas y el número de llamadas realizadas seguramente se ha incrementado, dejando por mucho esta cantidad que hasta ese entonces se había medido, ¿vale? Casi 50,000 fotografías se habían subido a Instagram, y seguramente ese número ya se quedó pequeñito, porque pues dado que muchos de nosotros nos quedamos en casa, pues todavía se incrementó más el número de horas que pasamos frente a nuestros dispositivos móviles, y evidentemente el número de fotografías seguramente también ha de haber subido más. Y para 2019 pues se produjeron o reprodujeron 750,000 de canciones, que seguramente también a estas alturas ya de haber incrementado ese número. ¿Cómo es que nosotros vemos o podemos concebir, si es que quisiéramos, entre comillas, ver cómo se ven los datos masivos? Y es como lo estamos viendo en pantalla, ¿sale? Es decir, lo podríamos ver por un lado pareciendo una especie de red, ¿sale? Cuasi neuronal, donde vemos diferentes conexiones, donde vemos puntos destellantes más grandes que otros, y esto implica que son ciertas, digamos, redes o fuentes de información con mayor actividad que otras. Y del lado derecho, que es una representación de de la gran nube, así se le llama, de datos abiertos y ligados, donde cada uno de los puntitos que se observan en ese círculo, pues no es otra cosa que igualmente fuentes de información, ¿sale? Los productores de esa fuente de información y la manera en cómo se comunican unos con otros. Es decir, como en algún momento ustedes vieron en bases de datos, cualquier cosa que esté dentro de una base de datos requiere estar de una u otra manera relacionados con demás elementos,
si lo ponemos en términos de una base relacional con otras tablas y tener una relación para poder ser explotado esa información, ¿no? Poder constituir información. Y de manera similar está pasando, pero en un entorno macro global, ¿ok? ¿Cómo vinculamos los datos masivos con la infraestructura de red? Pues evidentemente al crecer la cantidad de datos que circulan por antenas, por señales inalámbricas, por medios alámbricos, dónde se almacenan, quién los consulta, etcétera, etcétera, eso implica necesariamente que se tenga que acrecentar también, crecer e invertir en la tecnología de red que soporta todo ese tránsito de información. ¿Vale? Por lo tanto, podemos establecer una relación directamente proporcional, ¿no? Mientras más necesidad de información se tenga, pues mayor será el crecimiento que tenga la infraestructura en telecomunicaciones, pero sobre todo son las compañías privadas, son las compañías las que invierten en desarrollos tecnológicos y nosotros como usuarios pues consumimos esos servicios que poco a poco van permeando en la sociedad y en las diferentes actividades que realizamos en diferentes ámbitos. Como lo podemos ver ahí en ese pequeño, en esa pequeña imagen, para inicios del año 2000, estamos hablando 2001, la velocidad de Internet necesaria para poder trabajar, por ejemplo, en una oficina, poder trabajar en una escuela, estábamos hablando de 384 kilobytes por segundo, ¿sale? Que era la velocidad máxima que en ese momento soportaban nuestras redes, ¿no? Era lo que nosotros conocíamos como el 3G. La primer década de los 2000, evidentemente la necesidad y el flujo de datos incrementó y pues entonces pasamos a la siguiente etapa de velocidad, la siguiente generación que conocemos como 4G, donde ya alcanzábamos velocidades de máximo 100 megas por segundo, megabytes por segundo, perdón. Y pues ya no se diga en la segunda década de los años 2000, que es donde estamos ahorita, pues estamos hablando hoy en día de la red 5G, donde la velocidad estimada, la cual idealmente vamos a estar trabajando, es de 10 gigabytes por segundo. Es decir, si por ejemplo a inicios de la primera década de los 2000 nosotros imagináramos que íbamos a viajar en ¿cómo se dice? En un avión, íbamos a ver una película, la cantidad de tiempo que se destinaría para la descarga de esta película, por ejemplo, podría llevarnos de 15 a 20 minutos. Sin embargo, con la velocidad 5G, que es de 10 gigabytes por segundo, pues este tiempo se reduce a, por ejemplo, 4 o 3 segundos. ¿Sale? O más bien 3 o 4 o hasta 5 segundos. Ya estoy como aquel que dice 4, que dice 1, no, menos 5. ¿Sale? Muy bien. Algunos autores atribuyen ciertas características al Big Data o los datos masivos que se conocen como las 3Bs, que es lo que nosotros estamos observando en pantalla. Y estos tres conceptos nos ayudan a entender de manera básica cómo es que, o más bien qué características tienen los datos masivos. La primera B que vamos a comentar es la velocidad, o corresponde más bien a la velocidad. Y no solo se refiere a la velocidad en que se generan los datos, ¿sale? Sino que la velocidad en la que más bien nos referimos a la velocidad con que se debe tener acceso a esa información sin que pierda su valor. ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a este concepto de la velocidad de acceso sin que pierda su valor? Bueno, resulta que
ya es irrelevante a lo largo del tiempo cómo se comporta o cómo se genera o cómo se consume la información analizada en cierto momento, es decir, o llevándolo a un ejemplo más concreto. Por ejemplo, si nosotros analizáramos los datos de un estudio socioeconómico que ustedes realizaron cuando entraron al TCU, ¿sale? Es decir, de hace 2 años y fracción, y hasta el día de hoy se presentaran los resultados, pues es evidente que todo el esfuerzo que se hizo para analizar estos datos y proveer un informe con resultados, pues ya sería totalmente irrelevante, dado que las condiciones que en ese momento imperaban, las características que en ese momento ustedes, digamos, plasmaron a través de un formulario, de un documento escrito, etcétera, etcétera, pues ya cambiaron. Por lo tanto, pues toda la información y todo el esfuerzo que se hizo, pues ya no generó nada. Por lo tanto, pues esta información ha perdido totalmente su valor. No así, si por ejemplo ustedes se realizan un estudio médico y por ejemplo ese estudio médico lo necesita presentar 3 o 4 o 5 días después, es evidente que las condiciones de salud o esos criterios que, por ejemplo, el médico o el especialista quisieran identificar en sus estudios, pues serán totalmente vigentes, ¿no? Por lo tanto, pues esa información se considera que aún mantiene su valor. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando solicitan algún comprobante de domicilio para que ustedes realicen algún trámite oficial, ¿no? Siempre cuando ustedes van a realizar un trámite donde se requiere un comprobante de domicilio, les dicen que este comprobante no debe tener, por ejemplo, más allá de 2 o de 3 meses o de un mes. Y esta es por la misma razón, ¿no? Después de cierto tiempo, la información pierde cierto valor y en este caso, para el caso particular de los comprobantes de domicilio, pues quedaría la suspicacia de que si la persona sigue o no aún viviendo en ese domicilio que viene ahí impreso en mi comprobante, ¿no? Dado que, como nosotros sabemos, muchas empresas generan estos comprobantes de manera mensual o bimestral, ¿no? Pero no más allá de eso. Por eso es que se solicita con esa temporalidad, ¿no? Para que tenga vigencia el documento. La segunda B que vamos a comentar se llama variedad, ¿sale? Es decir, que además de referirse a la cantidad de fuentes que más o menos de manera general ya comentamos al inicio, ¿sale? También se considera que gran cantidad de información, ¿sale? Proviene de otro tipo de fuentes, ¿sale? Básicamente estamos hablando o nos estamos refiriendo, por ejemplo, al formato de la información, al tipo de información y la fuente. Estamos hablando, por ejemplo, de aplicaciones, ¿no? Y como ya lo habíamos mencionado hace un rato, puede ser que la información provenga de datos, sale en formatos estructurados como SQL, sale como CRMs empresariales, que son aplicaciones que nos permiten gestionar desde el control de clientes, de proveedores, de personal, planeaciones, stock, ventas, etcétera, etcétera, hasta cosas más sencillitas como una hoja de cálculo que todos conocemos y evidentemente la interacción en redes sociales, como puede ser el uso o más bien el posteo de tweets o de fotografías en las diferentes plataformas como Instagram o Facebook u otras más, pues también generan información y ya no se diga pues todo el manejo del área financiera, ¿no? Finalmente, dentro del esquema de las 3 Bs, la tercer B corresponde a volumen, ¿sale? Más o menos ya a grosso modo comentamos algunas cantidades, pero por ejemplo aquí se dice que en el año 2020
se estimaba que 25,000 millones de dispositivos se conectaron a Internet para consumir cualquier tipo de servicio. ¿Ok? Puede ser un servicio web a través de un navegador, o puede ser para consumir alguna API, para descargar algún documento, para hacer una transferencia de archivos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, evidentemente se espera y se ha esperado, y ese comportamiento hemos visto, que esta interacción entre dispositivos y los diferentes servicios que ofrece el Internet, pues definitivamente han crecido, y todavía más se ha visto ese crecimiento por la necesidad que se generó el año pasado al estar todos encerraditos en casa y pues tratar de gestionar todo a través de nuestra computadora y de nuestro servicio de Internet. ¿Ok? Entonces, definitivamente ese crecimiento ha sido exponencial en los últimos años, y como ya lo comentábamos, eso tiene que ver en el impacto en cuanto a la inversión y el consumo de los servicios de TI. Algunos otros autores agregan un par de características más, que son el valor y la veracidad, y de esta manera se conforma el modelo de las 5 Bs, ¿sale? Entonces, ahí en color ocre se puede ver resaltado en nuestro diagrama esos otros dos características que consideran otros autores, además de las características que ya habíamos comentado en el modelo de las 3 Bs, ¿ok? ¿A qué se refiere la veracidad? Consiste entonces en separar el trigo de la paja. Esto nos dice este dicho. ¿Y qué quiere decir? Pues que no todo lo que nosotros encontremos dentro de lo que nosotros conocemos como un dataset o un conjunto de datos, pues va a ser, va a construir o a generar conocimiento o información, ¿sale? Y tal cual como lo dice el dicho, pues nosotros debemos tener los métodos, las herramientas y el conocimiento para poder hacer esa distinción y sacar un verdadero provecho del esfuerzo que se haga, hablando en términos de, por ejemplo, de procesamiento, para identificar lo realmente importante, ¿vale? Esto lo hacemos pues a través de la identificación de patrones, básicamente, ¿sale? Es decir, de la identificación de ciertas características o de comportamientos de los datos que finalmente generen esa información, ¿sale? Y valor, lo que hace un momento ya habíamos comentado, ¿sale? Puede ser que estemos hablando de valor cualitativo o de valor cuantitativo, ¿sale? Todo eso depende de la organización, del origen y del destino de la información, ¿sale? Y como ya lo habíamos comentado, pues todo esto se deriva a través del análisis o procesamiento de los datos masivos, ¿sale? Que en definitiva derivan en una ventaja, en un valor agregado para las organizaciones, ¿sale? Hoy en día sabemos que para que un producto salga al mercado, pues nada más las organizaciones se basan en una corazonada, no se basan en un gusto, en el gusto particular del dueño o de alguien que se encuentra en producción, sino todo es un estudio de mercado, pero también se lleva a cabo el uso de herramientas que permiten ver el impacto, que permiten ver el gusto de los clientes o en un cierto sector de consumo, y llevar análisis tan profundos como, por ejemplo, los gustos dependiendo de los rangos etarios, por ejemplo, de los grupos etarios, ¿no? ¿Qué le gusta a los niños? ¿Qué le gusta a los adultos, a los jóvenes, a los adultos mayores, por género, por ubicación geográfica, por nacionalidad, por características físicas, etcétera, etcétera, etcétera? Todo este tipo de información y está por ahí, si lo queremos ver así, está flotando, ¿sale? En la nube, y lo que nosotros tenemos que saber hacer es tomar la información que se requiere, procesarla y y convertirla en un valor agregado para la organización, ¿sale? Y de esta manera, pues sí, dar pasos firmes hacia algún objetivo comercial o académico, etcétera, etcétera, ¿vale? Muy bien.
Dentro de las fuentes de datos masivos que nosotros vamos a comentar en esta presentación, pues tenemos 4 tipos bastante importantes, ¿sale? Donde nosotros vamos a encontrar que se genera, que se agrupa información, ¿sale? Y el primero de ellos es las fuentes libres, seguido también del Internet de las Cosas, el IoT, que ha sonado en los últimos años y que también vemos reflejados en las ciudades inteligentes y definitivamente la interacción que existe entre consumidores con las redes sociales sobre todo. ¿Ok? Cuando hablamos de fuentes libres, nos estamos refiriendo también a ese esquema tradicional de fuente de información, es decir, hoy en día, por ejemplo, encontramos que muchas instituciones un servicio extra, como un valor agregado para su organización, pues han desarrollado diferentes esfuerzos, por ejemplo, para ofrecer servicios en línea, por ejemplo, de biblioteca, ¿no? O también han implementado repositorios de documentos de acceso libre para que los usuarios de la comunidad universitaria, por ejemplo, puedan acceder a documentos, a reportes de tesis, a tesis generadas por compañeros egresados, a libros generados por los mismos docentes o cuerpos académicos, etcétera, etcétera, ¿sale? Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los gobiernos en todos los países, ¿no? Hoy en día nosotros encontramos una gran fuente de información, de datos públicos en las plataformas de todos los gobiernos. No vayamos más lejos, en la plataforma del gobierno del estado que se llama Acceso Libre, pues podemos encontrar los informes, por ejemplo, de la tasa de deserción, ¿no? De alumnos, de la matrícula de ingreso, de de los recursos económicos destinados por año a cada institución, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, a todos este tipo de fuentes de información lo conocemos como fuentes libres, ¿sale? O también como fuentes tradicionales, ¿sale? De ahí pasamos a la siguiente tipo de fuente de datos, que es el Internet de las Cosas. Y como ustedes bien saben, esto deriva en que hoy en día existe una gran cantidad de dispositivos que están conectados a Internet, ¿sale? Y que están enviando constantemente información a través de los recursos de telecomunicación, donde están reportando, ¿sale? Su estado actual y en algún lugar, evidentemente, pues se está almacenando toda esta información. ¿Cómo qué tipo de información es la que normalmente se está almacenando y generando a través de estos dispositivos? Pues comúnmente, por ejemplo, el tránsito vial, las condiciones meteorológicas, por ejemplo, ya dije tránsito vehicular, servicios meteorológicos, no me viene ahorita a la cabeza. Por ejemplo, dentro de la industria, evidentemente, por ejemplo, las líneas de producción, el estatus de los robots, etcétera, etcétera. Una gran cantidad de cosas que se pueden estar midiendo y que obviamente hasta para su funcionamiento no requieren la interacción con ser humano, sino es para, por ejemplo, el procesamiento o para mantenimiento o instalación, etcétera, etcétera. ¿Sale? Dentro de ello, pues ustedes saben que hoy en día hay una gran tendencia que busca automatizar y supervisar gran cantidad de actividades cotidianas, ¿sale? Incorporando más bien dispositivos de medición, y que busquen automatizar, por ejemplo, casas, por ejemplo, edificios, centros comerciales, vehículos y gran cantidad de elementos y herramientas que pues el ser humano tradicionalmente opera de manera pues manual, ¿no? Dado estas nuevas condiciones, pues existen también en estos entornos diferentes componentes que constantemente
están reportando, midiendo y enviando y transmitiendo información, ¿vale? Y como ustedes saben, hasta hace algunos años en nuestra ciudad, pues se organizaban congresos, ¿no? Que hablaban precisamente sobre, que se llamaban, y no sé si todavía se llevan a cabo los congresos de la ciudad de las ideas, ¿no? Donde se planteaba esta idea, hasta cierto punto, ¿cómo se le dice? Uh, aspiracional, ¿no? Donde pues todo funciona muy bonito porque gran cantidad de cosas están conectadas a internet, muchas operan ya de manera autónoma, donde ya no encontramos vehículos particulares, donde se prioriza el transporte público, donde todos tenemos al alcance una escuela, una universidad, un centro comercial, todos los servicios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues más o menos esa era la idea de las ciudades inteligentes, que evidentemente en Latinoamérica pues son pues, ideas difíciles de alcanzar, ¿no? Y finalmente, pues, sobre todo en los últimos años y en los últimos meses y seguramente hoy y diario y en nuestro futuro más cercano, pues vamos a tener gran interacción con lo que nosotros conocemos como la web, que es un servicio de Internet, y las redes sociales que están inmersas dentro de estos servicios web, ¿sale? Entonces, gran cantidad de información está fluyendo por ahí, ¿sale? Desde el simple hecho de acceder a una página, desde el simple hecho de dar clics, de estar consultando, por ejemplo, la publicidad que nos están sugiriendo, de darle like a un grupo en particular, a cierto artista, de postear cierta información. Ustedes saben que las redes sociales están inundadas, o más bien inundan la nube de información que constantemente está fluyendo todo el tiempo, a todas horas, en todas partes del mundo, ¿sale? Y pues evidentemente esta información, aunque se está generando, digamos, por la interacción de los usuarios que somos todos nosotros, pues eso no implica que toda la información esté accesible al público, porque pues muchas empresas, dígase por ejemplo, y yo que soy de los viejitos, de los usuarios viejitos que estoy en Facebook, pues esta información Facebook la vende, ¿no? Y que fue uno de los motivos por los cuales en los últimos años y esta empresa tuvo algunas demandas precisamente porque vendía estas bases de datos con información de los clientes, pero no quiere decir que estaba vendiendo fotografías del cliente o que estaba vendiendo o que estaba vendiendo a ver cuántas citas hiciste o cuestiones por el estilo, sino más bien la importancia radica, ¿no? En la cantidad de datos y toda la información que está ahí oculta en toda la interacción de los usuarios, ¿no? Es decir, por sí solo mi dirección, mi nombre, mi raza, etcétera, etcétera, no dice nada, no es valioso, sino cuando está integrado a millones de registros y que entonces en esa gran cantidad, en ese mar de datos, podemos extraer información, ¿no? Que nos permita, por ejemplo, hasta incluso predecir el futuro, que eso es posible, ¿no? Bueno, y ya para terminar nuestra sesión, rápidamente les voy a mostrar una herramienta, una plataforma web que se dedica a ¿cómo se llama? A la administración, ¿no? De redes sociales y ofreciendo estos servicios pues a las empresas, ¿no? A las organizaciones, a cualquier tipo de persona que se acerque a ellos y seguramente en algún momento la han escuchado o la han visto algunos de esos informes porque son bastante conocidos. Permítanme un momento, voy a dejar de compartir la presentación y les voy a compartir este informe. Vamos a ver. Entonces el sitio se llama HotSuite y HotSuite, como una agencia de publicidad,
para redes sociales, para internautas, etcétera, etcétera, pues se dedica a generar un informe de manera anual, pero no solamente estamos hablando, por ejemplo, en Estados Unidos, sino estamos hablando de un informe global. Y dentro de ese informe global, pues está incluido México. ¿Sale? Entonces lleva a cabo la medición de parámetros que dejan ver cuál es la interacción de los usuarios mexicanos con, por ejemplo, servicios de Internet. ¿Sale? Entonces, por favor, me indican si ya pueden ver el informe. Ya, profe. Ya, Ya, profe, ya profe. sabe. Perfecto. Pues fíjense, lo vamos a ver rapidito y lo vamos comentando. Entonces, el informe se llama Informe Digital 2021, ¿sale? Les decía yo, este informe lo saca de manera anual. Entonces, todos los datos, tendencias, ¿sale? Que necesitamos conocer para ayudarnos a entender cómo la gente utiliza el Internet, los móviles, se llama HotSuite. Y la interacción, decíamos, con Internet, los dispositivos móviles, las redes sociales y el comercio electrónico, ¿vale? Para que ustedes puedan descargar el informe, simple y sencillamente deben de darse de alta en el sitio y con eso les permite descargar informes, ¿vale? Bueno, entonces vamos a ver rápidamente. Al inicio viene así como que las restricciones y todo, y luego pues ya nos dice que podemos ver el informe global o el informe por países. Acá nos dice cuántos países fueron los que fueron analizados en este informe, y uno de esos países pues es México, ¿no? Que está en esta parte. Muy bien. Entonces algunos criterios a considerar de manera global. ¿Sale? Por ejemplo, acá nos está diciendo que el total de población a nivel mundial es de 7.83 billones de personas, ¿sale? De los cuales más del 55% se ubican dentro de las zonas urbanizadas, es decir, dentro de las ciudades, ¿sale? Entonces, muy pocas personas se están quedando en sus comunidades, en sus regiones de origen, y aquellos que no nacen o que no pertenecen a una ciudad, pues normalmente están emigrando, ¿no? Y es lo que nosotros constantemente estamos viendo en las televisiones, ¿no? La migración en México, pues es bastante alta, ¿vale? Usuarios de un solo equipo telefónico, sobre todo móvil, 5.22 billones de personas, ¿sale? Es decir, casi el 70% de las personas en el mundo tienen al menos un celular en la mano, ¿sale? 4.6 billones de personas ocupan Internet o son usuarios de Internet, casi el 60% de la población. Quiere decir que por ahí hay un 40% que no conoce Internet o que no es un usuario habitual, ¿sale? Y sobre todo la actividad en redes sociales, 4.2 billones de personas, es decir, más de la mitad de las personas al menos tienen una red social, ¿vale? El crecimiento digital en el último año, ¿cómo ha sido? A comparación del año 2020, creció un 1%, es decir, 81 millones de personas se integraron, ¿sale? O más bien 81 millones de personas nacieron, ¿sale? En el último año, es una enormidad de gente, ¿sale? 1.8 millones de personas, que en este caso son 93 millones, adquirieron un teléfono móvil. 316 millones de personas se hicieron usuarios de Internet y casi 500 millones de personas se integraron a las redes sociales. Aquí estamos viendo una gráfica global de cómo está, digamos, el porcentaje de uso o de los usuarios de Internet por región. Sale, como ustedes pueden ver, evidentemente lo que es Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, pues tiene que casi 90% o más bien 90% de su población es usuaria de Internet, ¿sale? El norte de Europa, Dinamarca, Suecia, todos estos, lo que es Europa, del oeste,
pues tiene un porcentaje alto en cuanto a los usuarios de servicios de Internet. Si nosotros le echamos un vistazo a África, pues nos encontramos que el porcentaje es muy bajo, ¿no? Observen cómo tenemos porcentajes de 26, de 24, 56% en el norte de África, y seguramente encontramos algunas regiones con un porcentaje alto, pues porque ahí todavía se mantienen vigentes algunas colonias, por ejemplo, con influencia europea, ¿no? Lo mismo pasa en Oceanía, que en algún momento pues era una colonia inglesa, ¿no? Y si nos vamos para Latinoamérica, observen dentro del continente europeo cómo el porcentaje de usuarios de Internet en Sudamérica es más alto que evidentemente en Centroamérica y el Caribe, que ahí es donde a nosotros nos pega. Como ustedes pueden ver, el porcentaje a comparación de todo el continente, pues estamos en los porcentajes más bajos. Quiere decir que falta mayor cobertura para los servicios de Internet. Y de manera similar estamos en el uso de las redes sociales, ¿no? ¿Cuáles son las plataformas más utilizadas en el mundo? ¿Sale? Sobre todo las de redes sociales. Pues la primera, todavía el rey, a pesar de los millennials que ya no les gusta Facebook, pues sigue siendo Facebook, ¿sale? Seguida de YouTube y de WhatsApp, ¿sale? Son los tres servicios, todos son las tres redes sociales más utilizadas en el mundo, y de ahí ya nos vamos a algunos derivados de Facebook, ¿no? Como puede ser el Messenger, el mismo Instagram, etcétera, etcétera, ¿sale? Conexiones móviles y con respecto a la población total. Acá ustedes se preguntarán cómo es que tenemos porcentajes arriba del 100%, ¿sale? Por ejemplo, observen que en Europa del Este tenemos 146%. ¿Cómo está eso? Pues resulta que, como ustedes seguramente ya lo saben, pues hay personas que tienen más de un dispositivo móvil que consume servicios de Internet, ¿sale? Es ese porcentaje el que nosotros estamos viendo, ¿sale? Que resulta que un mismo usuario puede tener varios dispositivos y todos estos consumen servicios de Internet. Y estamos ahora viendo una tabla de el uso de, ¿cómo se llama? De aplicaciones, ¿sale? Y juegos. Aquí más o menos rápido de entrada, Facebook, WhatsApp y sus derivados, ¿no? Son los número uno en cuanto a aplicaciones utilizadas. Y del lado derecho vemos los juegos utilizados o más ampliamente utilizados, ¿no? Y aquí no encontramos ¿cómo se llama? El Free Fire, no encontramos todos estos jueguitos, ¿no? De los cuales encontramos muchos videos en internet. Bueno, acá hay algunos otros datos, pero más bien me voy a apurar para México para comentar rápidamente. En México somos casi 130 millones de personas, ¿sale? Y observen cómo a comparación de la media mundial que estaba casi cerca del 60%, en México la mayoría, es decir, el 80% de las personas viven en ciudades, ¿sale? Y esto se traduce en que muchas comunidades se han quedado casi abandonadas, son pueblos fantasmas, ¿sale? De esos 130 millones, 115, ¿sale? Tienen conexiones, tienen un teléfono móvil, 92 millones son usuarios de Internet y 100 millones son usuarios de las redes sociales. ¿Cuál ha sido el crecimiento anual en el último año? Bueno, pues el año pasado nacieron 1.3 millones de personas, que es el 1%, pero observen cómo hubo una pérdida en cuanto al crecimiento en la adquisición de teléfonos móviles. Quiere decir que en el último año, pues las personas no compraron un teléfono nuevo, sino mantuvieron el que tenían, y esto implicó que casi medio millón de dispositivos que se esperaba con respecto a la población, pues ya no se adquirieron. ¿Sale? ¿Qué sí creció? Pues el número de usuarios de Internet y el número de usuarios. Vean cómo el número de usuarios en las redes sociales se incrementó un 12%. 11 millones de personas se metieron a las redes sociales por necesidad, casi puedo asegurarlo, ¿sale? Si algunas personas, por ejemplo, les voy a platicar, mi hijo asiste a la escuela, a primaria,
Y pues muchas personas hicieron los grupos de WhatsApp para estar comunicados, mandar tareas, estar en comunicación con la maestra, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, todos los abuelitos que son tutores de algún niño, pues se tuvieron que meter de lleno a las redes sociales porque de otra manera no habría oportunidad de comunicarse con las maestras, ¿sale? Y aquí hay una serie de datos ya más, ¿cómo podemos decir? Más detallados en cuanto a grupos etarios, el tipo de servicios, etcétera, etcétera, ¿sale? La población por edades o por grupos etarios, ¿sale? 73.8, 100 millones de personas tienen menos de 13 años, ¿sale? 70 millones de personas, perdón, 70 millones, 89.6 millones de personas tienen menos de 18, ¿sale? Y de ahí nos vamos de 16 hasta 64 años, somos 70 millones de personas, ¿sale? En general seguimos siendo un país bastante joven, sin embargo, poco a poco, con el paso de los años, vamos a ir migrando, ¿sale? A ese grupo etario de adultos, de jóvenes, si lo quieren ver así, pero llegaremos a un momento en que la mayoría seremos grupos de personas adultos mayores, ¿sale? Por lo tanto, la cantidad de servicios en otros aspectos, pues también va a crecer, ¿sale? Finalmente, bueno, eso ya lo habíamos visto. Entonces, lo único o el objetivo de mostrarle este informe es que viéramos de manera general cómo esta información impacta en el estudio, por ejemplo, les decía yo, de las campañas de comercialización de productos, porque ahora sabemos, por ejemplo, según este tipo de informes, este análisis que hace esta empresa de todos los metadatos y todos los datos masivos que están siendo ofertados por las empresas, por ejemplo, Twitter, si ustedes no lo saben, pues las bases de datos de Twitter son libres, ¿sale? Entonces, si ustedes quieren ver la interacción, por ejemplo, de los usuarios en una votación en específico, pues pueden descargarse la base de datos, pueden saber cuáles son los comentarios, cuál es el sentir, si es de tristeza, de emoción, de júbilo, etcétera, etcétera. Entonces hay una gran cantidad de información que está lista para ser analizada y nosotros pues nos estamos convirtiendo en algún momento dado pues en esos especialistas que tendremos las herramientas para llevar a cabo el análisis de esta información. ¿Vale? Bueno, pues vamos a dejar la sesión hasta aquí. No sé si tengan algún comentario, alguna duda, alguna observación, alguna queja hasta el momento. No, profe. Ninguno, profe. Bueno, pues No, ninguna, entonces, profe, sí quedó claro. perfecto. Bueno, pues entonces rápidamente voy a proceder a hacer el pase de lista y ya con eso nos vamos. Terminamos nuestra sesión. A ver si me ponen atención, por favor. Abasolo Pérez Andrea. Presente, profe. Muy bien. Aguilar Faustino Marco Antonio. Creo que ya no va a seguir. Alvarado Jacobo José Miguel. Amaro Herrera Cintia. Presente. Andrés Hernández Cayetano. Barrera Flores Pablo Israel. Presente. Carrera Pérez Gustavo Alejandro. Presente. Sandra tiene justificante. Cortés Cosme Daniel. Presente, profe. Duarte Espinosa Eduardo Uriel. Presente, profesor. Muy bien. Flores Antonio Ana Karen. Presente. Bien. Fuentes Hernández Raúl. Presente. García Pérez Sebastián. Presente. García Elia. Presente. Cayetano dijimos que no estaba. Hernández Nicolet Aremi. Profe, Hernández Cayetano sí estaba, le dije presente hace rato. Ah, perfecto. Gracias, Andrés. Gracias, profe. Hernández Nicolet Aremi. Presente, profe. Ok. Hernández Mendoza Rodrigo. Ya es baja, profe. Ok, muchas gracias. Kimberly Ixel.
Sí, lo escuché por ahí. Aquí presente, profe. Gracias. Igeldo Cadena Yaritza. También es baja. Ok. Jiménez Serrano Dulce Lucero. Presente. Y Jiménez Paredes Andrea Guadalupe. Ya dijo presente por el chat, profe. Ah, sí, muchas gracias. López Ramírez Ana Sofía. Presente, profe. Muy bien. Lozada a Belleira. Alan Yair. Presente, profe. Y Luna Flores David. Derecha dijimos que era baja. Okay. Márquez Hernández José Daniel. Presente, profe. Gracias. Martínez Concepción Jesús. Presente, profe. Menchaca Salazar Juan Manuel. Presente, profe. Morales Luna Gabriela. Ok. Ya gracias, dijo por el Gabriela. chat. Sí, gracias. Olano Álvarez Carlos Daniel. Presente. En Olvera Bear Juan Carlos. Presente, profe. Romero Vélez Héctor. Presente, profe. Bien. Sánchez Perea Brenda Paola. Tamayo Enrique César Sebastián. Presente, profe. Y Zabaleta Vieira Diego Josué. Presente, profe. Muy bien. ¿Alguien que haya faltado del listado? Profe. Profe, yo sí estuve, pero lo escuché después, como que se trabó en Alvarado internet. Jacobo. Sí, por favor. Ok. ¿Alguien Gracias. más? Ya, pongo la falta, profe. Sí, yo le voy a comentar que mi compañera Sandra se sintió mal y se tuvo que ir al... No sé si la hizo, pero me pidió... Sí, gracias, Celia. Me hicieron llegar el justificante, su tutora, y entonces ya tiene justificada su asistencia. Gracias. Ok, gracias. Bueno, pues entonces damos por terminada la sesión. Nos estamos viendo el día de mañana y espero que tengan una muy buena tarde y cuídense mucho, por favor. Buenas tardes, profe. Gracias, Hasta luego. profe. Buenas tardes. Nos vemos, Hasta profe. luego. Buenas tardes. Gracias, Bye, bye. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe.